vamos a hablar de un descubrimiento que, de pura casualidad, cambió la historia para siempre. Esta es la increíble historia de los manuscritos del Mar Muerto. A ver, para empezar, quiero plantear una pregunta. ¿Qué pasaría si un hallazgo, así, totalmente casual, cambiara por completo la historia que creíamos conocer? Imagínense que un simple accidente desentierra un secreto que puede reescribir, bueno, capítulos enteros de la historia. Pues eso es exactamente lo que pasó. Todo empieza en 1947. Piensen en esto: un desierto, una cueva y un tesoro que llevaba escondido nada más y nada menos que 2000 años. Ok, vamos a meternos de lleno en esta historia, porque la manera en que encontraron estos manuscritos de verdad parece sacada de una película. Todo, pero todo empezó con un joven pastor que andaba buscando una de sus cabras que se le había perdido. Y en esa búsqueda se le ocurre lanzar una piedra a una cueva. Pero ¿qué creen? En lugar de escuchar a su cabra, ¡pum!, se oye que algo de cerámica se rompe. Y lo que encontró adentro no era su cabra, no, era algo muchísimo más valioso. Una biblioteca entera, casi 900 manuscritos antiquísimos. Ok, pero ¿qué eran exactamente estos rollos? ¿Por qué tanto alboroto? Vamos a ver qué es lo que hacía tan especial a este tesoro. Bueno, para que nos demos una idea, los manuscritos del Mar Muerto son, básicamente, una colección de textos judíos de hace más de 2000 años. Pero lo verdaderamente increíble es que ahí, entre todos esos textos, estaban las copias más antiguas que se han encontrado jamás de los libros de la Biblia hebrea. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué un montón de pergaminos viejos se considera el hallazgo arqueológico más importante de la historia? La respuesta es súper sencilla, pero súper potente: el tiempo. La clave de todo está en este número, 1000. Resulta que estos manuscritos eran 1000 años más antiguos que cualquier otra copia de la Biblia que se conocía hasta ese momento. 1000 años. O sea, es un salto en el tiempo gigantesco. Y para que quede más claro, chequen esta línea de tiempo. Se cree que los textos originales son de por ahí del 1500 a.C. Pero antes de 1947, las copias más viejas que teníamos eran del año 1000 después de Cristo. Había un hueco de 2500 años. Y de repente, ¡pum!, aparecen estos manuscritos llenando un vacío de 1000 años y acercándonos muchísimo más a los textos originales. Y lo primero que sorprendió a todo el mundo, sobre todo a los más escépticos, fue esto. Cuando compararon los manuscritos con las copias que ya existían, las que eran 1000 años más nuevas, se dieron cuenta de que el texto era prácticamente idéntico. Se había conservado con una precisión, ¡wow!, asombrosa. Las diferencias eran mínimas, lo que demuestra el cuidado tan increíble que tuvieron para copiar estos textos durante siglos. Pero claro, esto solo habría más preguntas, ¿no? O sea, si los textos estaban ahí, ¿quién los escondió? ¿Quiénes eran estas personas tan dedicadas que vivían en medio del desierto? La pregunta era obvia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que escribieron, copiaron y, al final, escondieron esta biblioteca tan valiosa para protegerla del mundo por 2000 años? A ver, para entender a esta gente, primero hay que entender el pleito que traían. Por un lado estaba el templo oficial de Jerusalén, al que ellos veían como corrupto, como que les habían quitado su lugar. Ellos se sentían los verdaderos sacerdotes, los legítimos. Entonces, mientras en Jerusalén todo era política y poder, ellos se fueron al desierto a buscar la pureza. Y se pusieron un nombre bien particular. Se llamaban a sí mismos los hijos de la luz, y a los del templo, pues los hijos de las tinieblas. Y aquí viene lo más interesante. No eran un grupo cualquiera, sin nombre. Ellos se autodenominaban la secta del camino. Y su misión era muy clara, casi literal, inspirada en el profeta Isaías: irse al desierto a preparar el camino del Señor. O sea, lejos de toda la corrupción que ellos veían en la ciudad. Y es justo aquí donde la historia da un giro que, bueno, nadie se esperaba. Porque revela una conexión que estuvo perdida por siglos. Una conexión directa con el Nuevo Testamento. Fíjense, en sus textos encontramos frases como esta: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Es un lenguaje súper fuerte, muy profético, que básicamente habla de que se acerca un juicio para los que no estén haciendo las cosas bien. ¿Les suena de algo? Porque esta frase no es ninguna coincidencia, para nada. Es el eco de un mensaje que muy pronto iba a resonar con una fuerza tremenda en toda esa zona. Ok, vamos a atar cabos. Punto número 1. Juan el Bautista, que andaba predicando en el desierto, usaba exactamente estas mismas palabras. Punto número 2. Al movimiento de Yeshua, o Jesús, ¿saben cómo se le conocía en ese entonces? Justamente como la secta del camino. Y punto número 3, y esto es clave. El apóstol Pablo, antes de convertirse, iba camino a Damasco, que por cierto,
era el nombre que esta comunidad usaba para su lugar de exilio, ¿a qué iba? A perseguir a los miembros de esta mismísima secta. La conexión es clarísima, es directa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que este hallazgo no solo llena un hueco en la historia, sino que prácticamente nos obliga a replantearnos los orígenes del cristianismo. Y aquí está la idea principal. Los manuscritos no nos muestran una religión nueva o rara, no. Lo que nos dan es el contexto, la pieza que faltaba del rompecabezas. Nos ayudan a entender que todas las ideas, el lenguaje, las creencias del Nuevo Testamento no salieron de la nada, ya estaban ahí. La gran meta de esta comunidad del desierto era, en pocas palabras, que hubiera una armonía total entre el cielo y la tierra. Su mayor deseo se resume en una oración que seguro hemos escuchado todos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto nos lleva a la conclusión más fuerte de todas. Lo que estos manuscritos sugieren es que el cristianismo de los inicios no fue una ruptura total, como si se creara una religión de cero. Más bien, parece que fue la continuación, la culminación, de una corriente de la fe de Israel que se veía a sí misma como la más auténtica, la más pura. Al final, encontrar los manuscritos del Mar Muerto fue como encontrar un capítulo perdido de un libro que creíamos conocer de memoria. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta fascinante. Si este descubrimiento cambió tanto las cosas, ¿qué otros secretos estarán por ahí, todavía esperando a ser descubiertos bajo la arena del tiempo? Casi todo el mundo conoce, o al menos ha escuchado, la oración del Padre Nuestro. Es de esas frases que aprendes de niña y repites casi en automático. Pero, ¿qué pasaría si el contexto original de esa oración, su verdadero peso, estuviera conectado con el descubrimiento arqueológico más revolucionario del siglo XX? Fíjate que sí, el material que tenemos hoy explora justo eso, la conexión profunda entre los manuscritos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. La misión que nos planteamos es, desentrañar qué son exactamente esos rollos, por qué pusieron de cabeza al mundo académico y, sobre todo, cómo podrían cambiar la forma en que entendemos el mundo en el que vivieron Jesús y los apóstoles. Y la idea es explicarlo de una manera que cualquiera pueda entender, sin necesidad de ser un experto. Exacto, porque no es un tema solo para teólogos o historiadores, ¿verdad? Es como encontrar la pieza clave de un rompecabezas que llevábamos siglos armando. Vamos a meternos en la historia de su descubrimiento, que parece sacada de una película de aventuras, a investigar quién los escribió y, lo que a mí me parece más fascinante, a explorar el argumento de que estos textos son el eslabón perdido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver, vamos a desmenuzar esto, que tiene mucha tela de dónde cortar. La historia, según nos cuentan las fuentes, arranca en 1947, en un lugar de lo más inhóspito, el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, en una zona llamada Qumran. La escena es con un joven pastor beduino, Muhammad ed-Dib, que anda buscando una cabra que se le perdió. Una escena súper cotidiana que está a punto de cambiar la historia. Él ve una serie de cuevas en los acantilados y, bueno, para no tener que escalar hasta cada una, se le ocurre lanzar una piedra dentro de una abertura, para ver si el ruido asusta al animal y lo hace salir. Pero el sonido que escucha no es el de una cabra asustada, es un sonido seco, como de cerámica rompiéndose. Eso le da curiosidad, trepa hasta la cueva, y lo que encuentra adentro no es oro ni joyas, sino varias vasijas de barro, y dentro de ellas unos rollos de cuero viejos, oscuros por el tiempo. Y aquí es donde Rehistoria se vuelve casi una tragedia. Al principio, ni él ni su tribu tienen la menor idea de lo que tienen en las manos. Para ellos son solo, trozos de cuero viejos. El análisis que tenemos aquí relata que los primeros rollos se vendieron por una cantidad ridícula, el equivalente a unos pocos dólares. Y peor aún, algunos fragmentos terminaron en manos de un zapatero en Belén. No puede ser. ¿Para hacer sandalias? Imagínate caminar por el desierto, literalmente sobre un capítulo perdido del libro de Isaías. Es una ironía. ¿Cómo se dieron cuenta de que no eran para eso? Fue un proceso lleno de tensión y de puras casualidades. Unos rollos llegaron a un anticuario que contactó a un académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eleazar Sukenik. Y esto ocurre justo en medio de la Guerra de Independencia de Israel en 1948. Sukenik tuvo que viajar a través de zonas de conflicto, arriesgándose solo para ver los manuscritos. Y en cuanto los vio, supo que estaba frente a algo monumental. Reconoció que eran textos hebreos de hace 2000 años.
O sea, un descubrimiento histórico en medio de un conflicto histórico. ¿Y qué tan grande fue el hallazgo al final? Hablamos de casi 900 manuscritos en 11 cuevas. ¿Por qué se dice que es el hallazgo bíblico más importante de la historia? Lo que es fascinante aquí es el salto en el tiempo que nos permitieron dar. A ver, para ponerlo en perspectiva. Antes de 1947, las copias más completas y antiguas que teníamos del Antiguo Testamento, como el Códice de Leningrado, por ejemplo, databan de alrededor del año 1000 después de Cristo. O sea, había un hueco de 1000 años en el que solo podíamos confiar en que los copistas medievales no habían cometido errores. Exactamente. Se dependía de la fe en la tradición. Y de repente, con los rollos de Qumrán, teníamos en nuestras manos textos que eran 1000 años más antiguos. Estaban fechados entre el 250 a.C. y el 70 después de Cristo. Por primera vez, se podían comparar las versiones separadas por un milenio. Es como tener una copia de seguridad de la historia 1000 años más cercana al original. ¿Y cuál fue el veredicto? ¿Había cambiado mucho el texto? ¿Era como un teléfono descompuesto? Para asombro de todo el mundo, las diferencias eran increíblemente mínimas. Variaciones de ortografía, alguna palabra cambiada, pero el mensaje y el contenido eran esencialmente idénticos. Esto demostró una fidelidad en la transmisión de los textos a mano que nadie se esperaba. Fue una validación histórica tremenda. Y se encontraron fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento hebreo, con una sola excepción, el libro de Esther. Si los textos son tan precisos, me da todavía más curiosidad saber quiénes eran estas personas, quienes se tomaron el trabajo de copiar todo con tanto cuidado y esconderlo en el desierto. Generalmente se oye la palabra esenios. ¿Eran ellos? Esa fue la primera gran teoría. De hecho, sigue siendo la más popular. Se basa en los escritos de historiadores antiguos como Plinio el Viejo y Flavio Josefo, que describen a una comunidad ascética que vivía cerca del Mar Muerto, y cuyas costumbres, pues, como que encajan con lo que se encontró en las ruinas de Qumrán. Pero, ¿ellos se llamaban a sí mismos esenios? Y aquí es donde se pone interesante. Si conectamos esto con el panorama que presenta nuestro material, los propios manuscritos nunca usan la palabra esenio, ni una sola vez. En cambio, los autores se identifican a sí mismos de una manera muy específica. Se describen como los verdaderos sacerdotes de Israel, los descendientes de Sadoc. Sadoc. Para quien no esté familiarizado, ¿por qué es tan importante ese nombre? Para nada era un sacerdote más. Sadoc fue el sumo sacerdote durante el reinado del rey David y su hijo Salomón, o sea, la que se considera la edad de oro de Israel. Ser descendiente de Sadoc era como tener un linaje real y divino a la vez. Según la tradición, era la única línea autorizada por Dios para oficiar en lo más sagrado del templo. Era una legitimidad incuestionable. Entiendo. Entonces, si ellos eran los legítimos, ¿qué hacían en el desierto y no en el templo? Porque unos 150 años antes de Cristo, durante la influencia griega, esa línea sacerdotal fue rota. La dinastía de los Macabeos, por razones políticas, usurpó el cargo de sumo sacerdote. Para los descendientes de Sadoc, esto fue un sacrilegio a nivel nacional. Vieron el templo, el centro de su universo religioso, como corrupto y profanado, así que tomaron una decisión radical. Se exiliaron en el desierto. O sea que no eran solo monjes, eran una comunidad disidente, una especie de gobierno sacerdotal en el exilio, convencidos de que ellos eran los únicos que mantenían la fe verdadera. Exactamente. Se veían a sí mismos como los hijos de la luz en una batalla cósmica contra los hijos de las tinieblas, que eran, bueno, todos los demás, los romanos, los sacerdotes corruptos de Jerusalén. Su vida era increíblemente rigurosa. Vivían en comunidad, compartían todos sus bienes, y su día a día giraba en torno al estudio y la copia meticulosa de las Escrituras, y a rituales de purificación como bautismos diarios en agua. Vivían como si ya estuvieran en el fin de los tiempos. Totalmente. Para ellos las profecías de Isaías o Daniel no eran historia antigua, eran el periódico del día. Creían que todo se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Esperaban la llegada inminente de dos Mesías, uno sacerdotal y uno real, y se estaban preparando para la guerra final que restauraría el orden divino. Tenían un texto llamado El Rollo de la Guerra, que es básicamente un manual militar para esa última batalla. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque estos manuscritos no solo eran copias de la Biblia.
También incluían sus propias reglas, comentarios y profecías. Y el argumento central de la fuente que analizamos es que estos textos llenan un vacío histórico, que a veces se conoce como los 400 años de silencio, ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exacto. Dejan de ser silenciosos para convertirse en un puente. La fuente propone conexiones directísimas y bastante provocadoras. Empecemos con Juan el Bautista. La Biblia nos dice que era hijo de un sacerdote, Zacarías, y que sus padres ya eran muy mayores cuando él nació, lo que sugiere que probablemente murieron cuando él aún era joven. La pregunta es, ¿quién crió a este niño sacerdote huérfano en el desierto? La comunidad de Qumran estaba justo ahí. Sería la candidata perfecta. Se plantea como una posibilidad muy fuerte, pero la evidencia más potente está en su lenguaje. Cuando Juan el Bautista predica, usa frases muy distintivas. Llama a los fariseos generación de víboras y advierte que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Estas no son metáforas que se inventó, son frases que aparecen textualmente en los documentos de Qumran. Es como si hablara su dialecto. O sea que no era un llanero solitario que apareció de la nada en el desierto. Pudo haber sido formado por este grupo. ¿Y qué hay de Jesús y sus seguidores? Aquí la conexión que se propone es aún más profunda. Uno de los nombres más antiguos para el movimiento de Jesús fue, simplemente, el Camino, y a sus seguidores se les llamaba nazarenos, que en hebreo es notrim. Bueno, resulta que ambos términos, el camino para definir a su comunidad y notrim como uno de sus identificadores, ya los usaba la gente de Qumran. O sea que la fuente sugiere que no fueron términos nuevos, sino heredados. Que el movimiento de Jesús no surgió de un vacío, sino que se nutrió directamente de las ideas, del lenguaje y las esperanzas de este grupo. Esa es la tesis central, que muchas de las enseñanzas que asociamos con Jesús, el énfasis en la justicia, la luz contra la oscuridad, o la idea de una nueva alianza, ya estaban circulando en esta comunidad. No le resta originalidad a su mensaje, para nada, sino que le da un contexto histórico y teológico increíblemente rico. Esto es un cambio de perspectiva brutal, pero falta una figura clave, el apóstol Pablo. Él era fariseo, del equipo contrario, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo encaja él? El caso de Pablo es quizás el más revelador. Recordemos la historia de su conversión. Antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, un fariseo que perseguía a los seguidores de El Camino. Y el libro de los Hechos dice que iba precisamente camino a Damasco para arrestarlos. A la ciudad de Damasco, en Siria. Eso es lo que siempre se ha asumido. Pero uno de los documentos clave de Qumran, conocido como el documento de Damasco, usa esa palabra Damasco, no para referirse a la ciudad siria, sino como un nombre en clave, un nombre simbólico para su lugar de exilio. Era su refugio. Espera un momento. Entonces, cuando la Biblia dice que Pablo iba a Damasco, la fuente sugiere que no se refería necesariamente a la ciudad, sino a la base de operaciones de este movimiento en el desierto. Iba directo a su cuartel general. Es una posibilidad que redefine por completo esa historia. Y hay más. Después de su famosa conversión en el camino, ¿qué hace Pablo? La Biblia dice que se retira durante 3 años, al desierto. La pregunta obvia es, ¿qué hizo allí tanto tiempo? El argumento es que estuvo en contacto directo con esta comunidad, aprendiendo de ellos. Y al volver de esos 3 años, su teología es completamente diferente. De la teología de Qumran, hijos de luz contra hijos de las tinieblas, Cristo contra Belial. Son conceptos que no están en el judaísmo fariseo del que él venía, pero sí empapan los rollos del Mar Muerto. La fuente plantea que Pablo no cambió de religión, sino que cambió de secta dentro del judaísmo. Pasó de ser fariseo a adoptar la teología de El Camino. Y pensar que todo este viaje, desde un pastor buscando una cabra hasta Pablo, nos ayuda a entender mejor algo tan cotidiano como el Padre Nuestro, me parece increíble. ¿Cuál es exactamente la conexión ahí? El vínculo no es una palabra aislada, sino todo el universo conceptual. Pensemos en la petición central. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy puede sonar como una petición piadosa, algo abstracto. Pero para la comunidad de Qumran, esa frase era su manifiesto, su misión existencial. ¿Cómo que su misión? Toda su vida en el desierto era un intento práctico y desesperado de crear una sociedad en la tierra que funcionara en perfecta sincronía con el orden del cielo.
Creían que el mundo, y en especial el templo, estaba desalineado del cosmos, fuera de ritmo con Dios. ¿Y cómo intentaban sincronizarse? Un ejemplo clarísimo es el calendario. Ellos seguían un calendario solar de 364 días que consideraban perfecto y divino. Mientras tanto, el sacerdocio de Jerusalén usaba un calendario lunar que ellos veían como corrupto. Para ellos, usar el calendario correcto no era un detalle menor, era fundamental para que los rituales en la tierra estuvieran en armonía con las alabanzas de los ángeles en el cielo. Su separación del mundo era un proyecto para construir un microcosmos en la tierra que ya funcionara con las reglas celestiales. Claro. Entonces, cuando la gente de ese entorno rezaba, hágase tu voluntad en la tierra, no era un deseo vago, era el eco de un movimiento histórico. El grito de batalla de gente que anhelaba desesperadamente que el orden perfecto de Dios se manifestara en su tiempo, aquí y ahora. Exactamente. En resumen, los manuscritos del Mar Muerto son mucho más que reliquias, son una ventana abierta al caldo de cultivo espiritual, intelectual y político del que brotó lo que hoy conocemos como cristianismo. Nos muestran que las ideas del Nuevo Testamento no salieron de la nada, tenían raíces profundas en este movimiento disidente de la fe israelita. Y hay un último detalle que se menciona en las fuentes que me parece fascinante y que da para pensar. Se dice que esta comunidad escondió sus textos sagrados en las cuevas con la convicción de que no era para siempre. Creían que serían descubiertos por una generación final. Y eso inevitablemente deja una pregunta importante flotando en el aire. ¿Qué significa que estos textos, que reconectan de una forma tan íntima las raíces judías del cristianismo, se hayan vuelto completamente accesibles, justo ahora, en nuestra era de información global? ¿Qué tipo de conversación se abre al redescubrir este eslabón perdido casi 2000 años después?